En las vastas llanuras que se extienden entre Venezuela y Colombia, donde el viento silba entre los matorrales y el horizonte parece no tener fin, nació una de las leyendas más escalofriantes de América Latina, la historia del Silbón. Se dice que su origen se remonta al siglo XIX, en una época en que los llaneros cabalgaban bajo el sol abrasador, cuidando su ganado entre los estados de Apure, Barinas y Portuguesa, en Venezuela. Aquellas tierras eran fértiles, pero también implacables, escenario de tormentas repentinas, soledades inmensas y supersticiones que el viento se encargaba de propagar. Cuenta la leyenda que, hacia el año 1850, en un pequeño caserío cerca del río Portuguesa, vivía una familia humilde dedicada a la cría de ganado. El padre era un hombre severo, de esos que no conocían la ternura, y su hijo, un muchacho rebelde y mimado, había crecido sin conocer límites. Nadie sabía su nombre real. Algunos lo llamaban el hijo maldito del llano, otros simplemente el muchacho del silbido. Una noche, después de regresar de una cacería, el joven exigió que su madre le sirviera carne de venado. Ella, temerosa, le explicó que no había más que maíz y yuca para la cena. Cegado por la ira, el muchacho tomó su rifle y se internó en el bosque, decidido a cazar a cualquier animal para saciar su antojo. Pero al amanecer, cuando regresó a casa, traía un costal al hombro, y dentro de él, el cadáver de su propio padre. La madre, al descubrir el horror, lanzó un grito que despertó a todo el caserío. Los vecinos acudieron con antorchas. Tras conocer la atrocidad, decidieron castigar al parricida de la forma más cruel que conocían. Lo amarraron a un poste en medio del llano, lo azotaron hasta dejar su piel desgarrada, y su abuelo, entre lágrimas y rabia, lo maldijo diciendo: «Maldito seas por la eternidad, que cargues los huesos de tu padre por el llano, y que el viento anuncie tu condena». Desde entonces, dicen que su alma vaga penando entre los límites de Barinas, Apure y Cojedes, con un costal lleno de huesos sobre los hombros y un silbido que hiela la sangre. Se dice que su silbido tiene un orden preciso: do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego al revés. Quien lo escucha cerca puede estar tranquilo, pero si el silbido se oye lejos, significa que el silbón está justo detrás de ti. Y fue una noche de junio de 1872 cuando el llano volvió a estremecerse. Era el 15 de junio de 1872, una noche oscura en los alrededores de El Orza, un pueblo del estado Apure, bañado por el río Arauca. El cielo estaba cubierto de nubes negras, y el canto de los grillos había cesado repentinamente, como si la naturaleza misma presintiera una presencia extraña. A esa hora, los llaneros solían reunirse en los corredores de sus casas a contar historias mientras bebían aguardiente y escuchaban el chirrido del viento. Sin embargo, aquella noche un joven caporal llamado Tomás Salazar, de apenas 22 años, decidió regresar solo a su rancho después de una larga jornada en los hatos de El Samán. El camino era una trocha fangosa bordeada de morichales y pastizales altos. La luna apenas se filtraba entre las nubes, y cada paso del caballo resonaba con un eco hueco. Fue entonces cuando Tomás escuchó el silbido, una secuencia musical perfecta, tan clara que parecía venir del cielo mismo. Do, re, mi, fa, sol, la, si. El joven se detuvo, giró la cabeza y miró a su alrededor. El silencio era total. Nadie, ni el viento, ni los grillos, ni los búhos. Solo aquel silbido que, segundos después, se repitió a la inversa. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apretó las riendas y espoleó al caballo, pero el animal comenzó a relinchar y a negarse a avanzar. Fue entonces cuando, entre la penumbra del llano, Tomás lo vio, una silueta alta y delgada, más de 2 metros de estatura, con un costal al hombro que parecía moverse, como si los huesos dentro aún conservaran vida propia.
El espectro caminaba lentamente, arrastrando los pies, dejando una estela de polvo en el aire. A pesar de la distancia, Tomás percibió el olor a podredumbre que lo envolvía. Y cuando el ser levantó la cabeza, el caporal distinguió un rostro alargado, sin labios, con una sonrisa seca que dejaba ver los dientes amarillentos de la muerte. El silbón se detuvo, inclinó la cabeza hacia un lado y volvió a silbar. El joven, paralizado, no supo si correr o rezar. Pero cuando se atrevió a mirar de nuevo, la figura había desaparecido. Solo el silbido resonó por última vez, alejándose lentamente hacia los llanos del río Capanaparo. Al día siguiente, los campesinos encontraron a Tomás desmayado junto a su caballo muerto, con los huesos del animal succionados, como si algo los hubiera vaciado desde adentro. Desde ese día, los llaneros juraron que el silbón no solo era un alma en pena, sino un devorador de carne y hueso. Y con el paso de los años, las historias sobre él comenzaron a multiplicarse entre los hatos del llano, llegando hasta los pueblos más apartados de Guárico y Cojedes. Pero nadie imaginaba que su maldición apenas estaba comenzando. Con el paso del tiempo, la figura del silbón se convirtió en parte del miedo cotidiano del llano. Los ancianos comenzaron a advertir a los jóvenes durante las fiestas patronales. No bebas tanto, muchacho, que el silbón huele el aguardiente en la sangre. Para 1884, en los pueblos de Mantecal, Guasdualito y El Yagual, las historias sobre el espectro ya se contaban con detalles escalofriantes. Los llaneros aseguraban que el silbón rondaba las cantinas y festejos, esperando pacientemente a que algún borracho se tambaleara por los caminos solitarios del amanecer. Decían que el silbón se acercaba sin hacer ruido, invisible al principio, pero dejando tras de sí un aire helado y un olor a hueso viejo. Quien tenía la desgracia de cruzarse con él escuchaba su silbido cada vez más nítido, hasta que era demasiado tarde. Los cuerpos aparecían a la mañana siguiente con el abdomen abierto, las entrañas faltantes y los huesos limpios, como si un animal gigantesco los hubiese succionado uno por uno. Los médicos rurales, incapaces de explicar tales mutilaciones, preferían no hablar del tema. Pero los campesinos lo sabían. El silbón anduvo anoche por el camino del río. En 1892, durante la fiesta de San Juan en el pueblo de Cojedes, un hombre llamado Evaristo Linares, famoso por su alcoholismo y sus infidelidades, decidió regresar solo a su casa luego de una noche de música y caña. A medio camino, comenzó a sentir que alguien lo seguía. Giró varias veces, pero solo veía la oscuridad del llano. Entonces oyó el silbido. Largo, perfecto, lejano primero, cercano después. Do, re, mi, fa, sol, la. Sí. El borracho intentó correr, tropezó y cayó al suelo. Frente a él apareció la sombra del silbón, inmensa, con los ojos rojos como brasas y el saco moviéndose lentamente sobre su espalda. Evaristo trató de rezar, pero su voz se quebró cuando el espectro se inclinó sobre él. A la mañana siguiente, un vaquero encontró su cuerpo tendido junto a la vereda, con un detalle que heló la sangre de todo el pueblo. El costal del silbón estaba vacío. Desde ese día, los hombres del llano aprendieron a reconocer las señales. Si el perro ladraba sin razón, si el viento callaba de golpe o si el silbido sonaba lejos, era mejor correr, esconderse y no mirar atrás. Así, con cada aparición, el silbón fue alimentando su leyenda, convirtiéndose en el castigo viviente de los pecadores del llano. Pero lo más aterrador estaba por venir. Hubo quienes afirmaron que el silbón ya no era solo un espíritu errante, sino algo mucho más oscuro, capaz de cruzar el tiempo mismo. A comienzos del siglo XX, entre los años 1903 y 1910, las historias del silbón ya se habían extendido por toda la región llanera. Los campesinos aseguraban haber visto su sombra cruzar el horizonte al anochecer,
o haber escuchado su silbido antes de una tormenta. Los rumores corrían de boca en boca, viajando desde San Fernando de Apure hasta los confines de Calabozo, en el estado Guárico. Los ancianos decían que el Silbón se fortalecía con el miedo y el pecado, que cada vez que alguien moría por su causa, su costal se llenaba de nuevos huesos. Algunos llaneros, desesperados por librarse de su presencia, comenzaron a invocar antiguos rezos y rituales que mezclaban catolicismo y brujería, herencia de los esclavos africanos y los indígenas de la región. Fue entonces cuando apareció una mujer conocida como Doña Nieves de Achaguas, una curandera y rezandera muy respetada. Decía haber visto al Silbón con sus propios ojos una noche de luna llena, cuando cuidaba a su nieto enfermo. Contaba que su casa se estremeció y que el viento dejó de soplar. Luego, oyó el silbido, tan claro que las paredes parecían vibrar, y una voz gutural que murmuró su nombre. Doña Nieves aseguró que el espíritu podía ser contenido, aunque no destruido, si se seguía un ritual exacto. Reunió a varios llaneros valientes, y una madrugada de 1911, se adentraron en el monte con velas, cruces de palma bendita y aguardiente. Según los relatos, al llegar a un morichal cercano al río Meta, encontraron marcas en el suelo, huellas enormes, huesudas y manchas de sangre seca. Doña Nieves comenzó a rezar. Por el alma en pena que vaga, por la sombra que no haya descanso, que el cielo te niegue, que el fuego te purifique y que la tierra te trague, Silbón del infierno. En ese instante, el aire se volvió pesado y un silbido tan agudo como un cuchillo cortó el silencio. Los hombres que acompañaban a la rezandera sintieron como sus antorchas se apagaban una a una, y una sombra gigantesca apareció entre los árboles, con el saco de huesos al hombro y los ojos brillando como carbones. Los llaneros huyeron aterrados. Solo Doña Nieves permaneció inmóvil, murmurando entre lágrimas. Dicen que al amanecer fue encontrada viva, pero con el cabello completamente blanco y sin voz. Desde entonces, jamás volvió a hablar. Tras aquel intento fallido, los pobladores comprendieron que el Silbón no podía ser vencido con rezos ni armas. Era una maldición viva, condenada a caminar eternamente, alimentándose de los pecadores del llano. Y así, su presencia comenzó a manifestarse más allá del Apure, cruzando el río Arauca y adentrándose en las fronteras de Colombia, donde los campesinos del Casanare y Arauca comenzaron también a contar sus propias versiones del espectro. A medida que el siglo XX avanzaba, el Silbón pareció perder su territorio original, como si el alma del llano venezolano ya no bastara para contener su condena. Entre 1920 y 1930, comenzaron a escucharse relatos similares en los campos de Arauca, Casanare y Meta, al otro lado del río fronterizo con Colombia. Los campesinos colombianos, acostumbrados a sus propias leyendas, como la Llorona o el Moán, no creyeron al principio en aquella figura de huesos y silbidos. Pero las coincidencias eran imposibles de ignorar. Hombres borrachos encontrados muertos, animales mutilados, silbidos que helaban el alma en las noches sin luna. Uno de los testimonios más antiguos registrados proviene de Tame, Arauca, en 1932. El cronista local Pedro María Castillo escribió en su diario que un grupo de jornaleros encontró los restos de 3 vaqueros cerca del río Cravo Norte. Lo perturbador no fue solo el estado de los cuerpos, sino las huellas encontradas a su alrededor. Eran pasos gigantescos, como de un hombre descalzo, que se perdían en la dirección del río. Los ancianos del lugar comenzaron a llamarlo el Silbador del Llano, aunque pronto el nombre volvió a su forma original, el Silbón. Algunos decían que había cruzado la frontera por un motivo: los pecados no conocen de límites ni de banderas. Durante la década de 1940, su figura empezó a mezclarse con la religiosidad popular. En Yopal, los sacerdotes advirtieron desde el púlpito que los borrachos debían arrepentirse, pues el demonio del llano los perseguía.
Los campesinos, por su parte, aprendieron nuevos métodos para ahuyentarlo: dejar huesos de perro, ají picante o incluso un látigo trenzado frente a sus casas. Se decía que el Silbón odiaba esos tres elementos, símbolos del castigo que lo había marcado para siempre. Aún así, las apariciones no cesaron. En 1948, en plena época de violencia en Colombia, un destacamento de soldados acampó en las cercanías del río Casanare. A medianoche, el centinela de guardia escuchó el famoso silbido acercándose. Los perros comenzaron a aullar y los caballos a relinchar desesperadamente. Los hombres tomaron sus fusiles, pero lo que vieron los dejó sin habla. Una figura blanca y huesuda cruzando lentamente entre la neblina, con un saco ensangrentado a la espalda. El capitán del destacamento, un hombre escéptico, disparó 3 veces. El cuerpo cayó, pero al acercarse, no había nada. Solo las huellas, marcadas profundamente en el barro. Desde entonces, el Silbón fue visto como un mal presagio. Se decía que donde aparecía, poco después llegaba la desgracia, una sequía, una peste o una muerte repentina. El llano, una vez vasto y sereno, comenzó a ser temido al caer la noche. Y mientras los relatos se multiplicaban en ambos países, los estudiosos de las tradiciones orales comenzaron a preguntarse si aquel ser era solo un mito, o si realmente algo oscuro caminaba bajo las estrellas del llano. Para mediados del siglo XX, la figura del Silbón había pasado de ser solo un cuento de fogón a un fenómeno cultural. Los llaneros lo mencionaban con respeto, los músicos lo cantaban en coplas y los abuelos usaban su nombre para asustar a los niños rebeldes. Pero hubo quienes juraron, con lágrimas y miedo, que el Silbón no era una historia, sino una realidad viviente. En 1957, un periodista del diario El Nacional de Caracas, Rodolfo Méndez, viajó hasta el estado Apure para investigar los reportes de apariciones en los Hatos de la Trinidad. Su crónica, publicada una semana después, estremeció a toda Venezuela. Méndez relató que, durante su estancia, escuchó el silbido a medianoche, una melodía precisa, imposible de confundir, y vio, desde la ventana del rancho, una silueta inmóvil bajo la lluvia, con lo que parecía un saco colgando del hombro. Cuando salió a mirar, la figura había desaparecido, pero el suelo mostraba pisadas profundas y descalzas, y el periodista juró que el aire olía a hueso húmedo y carne podrida. Durante los años 70 y 80, camioneros y viajeros que cruzaban los extensos caminos entre Barinas y San Carlos contaban historias similares. Algunos afirmaban que el Silbón aparecía al borde de la carretera, pidiendo aventón, vestido con ropa vieja, sombrero ancho y mirada perdida. Pero cuando se acercaban, su rostro era una calavera y el saco que cargaba dejaba escapar un sonido metálico, como de huesos golpeándose. Un relato especialmente conocido ocurrió en 1976, en las cercanías de El Baúl, Cojedes. Un grupo de jóvenes regresaba de una fiesta en motocicletas cuando escucharon el silbido repetirse 3 veces, cada vez más fuerte. Al día siguiente, uno de ellos fue hallado muerto, con el rostro completamente desfigurado y el pecho hundido, sin heridas visibles. Los médicos no supieron explicar la causa. En los años 80, los mitos del Silbón alcanzaron las ciudades. Las emisoras radiales transmitían programas de terror en los que los oyentes narraban sus experiencias. En 1989, un chofer de autobús que cubría la ruta San Fernando de Apure-Calabozo aseguró que, a las 2 de la madrugada, una figura se cruzó frente a su vehículo. Al frenar, vio claramente el saco arrastrando por el asfalto, y dentro de él, un cráneo humano que se movía lentamente. Aquellos años consolidaron al Silbón como parte viva del folclore, pero también reavivaron el miedo. Algunos sacerdotes lo llamaban el espíritu de la culpa eterna, otros, el emisario del demonio. Sin embargo,
Los ancianos del llano seguían repitiendo lo mismo. El Silbón no mata al inocente, solo busca a los que cargan el alma sucia. Y así, el Silbón siguió caminando entre la historia y el mito, entre el viento y la noche, apareciendo siempre donde la culpa y el miedo dormían bajo la luna llanera. Pero a finales del siglo XX, una serie de encuentros inquietantes marcarían una nueva etapa en su leyenda, cuando las cámaras y las grabadoras comenzaron a registrar lo que antes solo vivía en los relatos orales. La llegada de la tecnología al corazón del llano trajo consigo una nueva era para la leyenda del Silbón. Grabadoras, cámaras caseras y posteriormente teléfonos con video comenzaron a capturar lo que durante más de un siglo se había mantenido entre las sombras del miedo popular. El primer registro conocido data de 1993, en una finca cercana a Elorza, Apure. Un grupo de campesinos, alarmado por los silbidos nocturnos, dejó una grabadora encendida en la ventana del rancho. A la mañana siguiente, al reproducir la cinta, escucharon claramente una secuencia: do, re, mi, fa, sol, la, si, seguida de un suspiro largo y un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído sobre el techo. Los investigadores locales no pudieron explicar el origen del sonido. La grabación se difundió por emisoras rurales y pronto fue bautizada como el audio maldito del Silbón. En 1998, durante una sequía severa en el estado Barinas, un documentalista aficionado llamado José Pepe Tobar afirmó haber captado una figura alta y delgada cruzando entre los matorrales a plena luz del día. El video, borroso y tembloroso, mostraba una silueta con un bulto al hombro que desaparecía justo cuando el viento se levantaba. Aunque muchos lo calificaron de montaje, otros juraron que en el fondo se escuchaba el inconfundible silbido. A partir del año 2000, universidades y periodistas comenzaron a investigar la leyenda con herramientas modernas. Antropólogos de la Universidad Central de Venezuela entrevistaron a más de 50 testigos en Apure, Guárico y Cojedes. La mayoría coincidía en detalles inquietantes. El silbido siempre seguía la misma secuencia musical. El olor a hueso podrido precedía su aparición. Los animales, sobre todo los perros, se volvían locos momentos antes de que algo ocurriera. Los científicos intentaron dar explicaciones naturales: ecos distantes, aves nocturnas, ilusiones auditivas o incluso corrientes de viento que generaban sonidos. Pero ninguna hipótesis pudo justificar los testimonios presenciales, ni las grabaciones que parecían desafiar toda lógica. En 2003, un caso conmocionó a los medios. En un caserío llamado La Aparición, en el límite entre Barinas y Portuguesa, un grupo de jóvenes que acampaba junto al río grabó con un celular un sonido estremecedor. Un silbido largo que iba y venía, acompañado de un llanto débil. Al día siguiente, uno de los muchachos apareció muerto, con el rostro pálido, sin señales de violencia. El video fue analizado por expertos en Caracas y emitido en el programa televisivo Expedientes del Más Allá. Los análisis de audio concluyeron que la frecuencia del silbido no correspondía a ningún animal conocido. Desde entonces, el Silbón dejó de ser solo una historia rural. Se convirtió en un misterio moderno, un fenómeno que ni la ciencia ni la tecnología podían explicar del todo. El mito había cruzado una nueva frontera, del folclore al expediente paranormal. Y mientras los investigadores buscaban respuestas, los llaneros seguían encendiendo velas y trenzando látigos para protegerse, porque, como decía Doña Nieves en su tiempo, mientras haya culpa en el corazón del hombre, el Silbón seguirá caminando. Pero su rastro pronto se volvería aún más perturbador, cuando empezaron a escucharse sus silbidos en la ciudad. El Silbón, antaño dueño absoluto de los llanos y las noches estrelladas, comenzó a ser escuchado en lugares donde jamás se le había temido, las ciudades. Los primeros reportes urbanos aparecieron hacia 2006,
cuando un grupo de obreros en Barinas Capital aseguró haber oído el silbido característico mientras trabajaban en una obra en la periferia. Juraban que el sonido venía de los cerros, pero ninguno se atrevió a ir a comprobarlo. Poco después, en San Fernando de Apure, varios conductores nocturnos comenzaron a relatar encuentros similares. Algunos decían que, al detenerse en los semáforos desiertos de la madrugada, sentían una ráfaga fría seguida de un silbido melódico. Era como si el viento cantara, relató un taxista en 2008. Lo aterrador era que siempre, al día siguiente, algún borracho o mujeriego aparecía muerto en las afueras. El caso que más impacto causó ocurrió en 2012, en el barrio La Concordia de San Cristóbal, cuando una joven estudiante grabó un video desde su ventana a las 3 de la madrugada. En él se escuchaba un silbido perfecto, y al final, el sonido de pasos lentos y pesados. Los vecinos aseguraron que esa misma noche encontraron los huesos de un perro cuidadosamente apilados frente a la puerta de la muchacha. Los investigadores de lo paranormal comenzaron a hablar de una evolución espiritual del silbón. Algunos creían que el espíritu, alimentado por el miedo colectivo y las nuevas formas de comunicación, había aprendido a desplazarse más allá del llano, siguiendo las ondas del sonido y el pensamiento. Otros, más escépticos, lo atribuían al poder de las redes sociales para revivir leyendas y convertirlas en histeria colectiva. Sin embargo, los testimonios siguieron. En 2020, en plena pandemia, varias familias del municipio El Sombrero, Guárico, afirmaron haber escuchado el silbido durante los toques de queda nocturnos. Una de las grabaciones subidas a internet mostraba claramente la secuencia: do, re, mi, fa, sol, la, si, seguida de un ruido seco, semejante a un portazo distante. El video se volvió viral en cuestión de horas. Muchos usuarios lo tomaron como broma, pero otros juraban que algo en el tono del silbido era demasiado real, demasiado humano. Lo más inquietante fue que, semanas después, uno de los testigos apareció muerto en su casa. El reporte médico hablaba de un infarto, pero sus vecinos insistían en que lo escucharon gritar el nombre del silbón antes de morir. La frontera entre mito y realidad comenzó a difuminarse. El silbón, que había nacido como una maldición en el corazón del llano, ahora parecía habitar en la mente y el miedo moderno, adaptándose a los nuevos tiempos, multiplicándose en cada historia contada, en cada audio compartido, en cada noche de silencio interrumpido por un silbido. Pero mientras los rumores crecían, en los pueblos más antiguos del Apure los ancianos afirmaban algo mucho más siniestro. No es que el silbón haya venido a la ciudad, es que ya todos vivimos en su llano. Y aún faltaba el suceso más aterrador, ocurrido apenas unos años después, un caso que marcó para siempre la historia de la leyenda. El año 2023 marcó un antes y un después en la leyenda del silbón. Hasta entonces, su historia había vivido entre supersticiones rurales, grabaciones dudosas y relatos de borrachos asustados. Pero aquel verano, en pleno siglo XXI, un suceso documentado estremeció a Venezuela entera. Todo comenzó en julio de 2023, en el pequeño pueblo de El Orza, estado Apure, cuna misma de la leyenda. Un grupo de jóvenes youtubers decidió grabar un documental titulado El Silbón, ¿verdad o mito? Armados con cámaras de alta definición, micrófonos y drones, se internaron en los llanos cercanos al río Capanaparo, el mismo donde, según las crónicas antiguas, el espectro había sido visto por primera vez en el siglo XIX. Durante 2 días grabaron sin incidentes. Pero la tercera noche, exactamente a las 2:47 de la mañana, una de las cámaras dejó de transmitir. Los micrófonos ambientales, sin embargo, siguieron grabando. Lo que se escuchó después fue estremecedor. Un silbido lejano, pausado, que se acercaba poco a poco hasta volverse ensordecedor. Luego,
un ruido de pasos, un golpe, y finalmente un grito ahogado seguido de un silencio absoluto. A la mañana siguiente, los equipos de rescate encontraron la zona del campamento vacía. Las carpas estaban destrozadas, los equipos tirados, y las huellas, claras en el barro húmedo, mostraban algo imposible. Una sola serie de pasos enormes, descalzos, que se perdían en la dirección del río. De los 3 jóvenes, solo uno fue hallado con vida. Luis Alejandro Rivas, de 22 años. Estaba en estado de shock, con el cabello encanecido y marcas de manos huesudas en los brazos. Durante semanas no habló, hasta que finalmente, en una entrevista grabada en el hospital de San Fernando, pronunció las únicas palabras que quedarían registradas. No corría, caminaba. Silbaba despacio, como si jugara conmigo. Lo vi, tenía el costal, y adentro se movía algo. La grabación fue difundida en medios locales. Aunque el gobierno intentó desmentirla, los archivos de audio y video se filtraron a las redes. Millones de personas escucharon aquel silbido, idéntico al registrado en 1993 y en el caso de 2003. Los análisis realizados por técnicos de sonido indicaron que el tono variaba levemente con el viento, como si el silbido respondiera al entorno. Después de aquel suceso, el Orza quedó sumido en el miedo. Los pobladores aseguraron que, desde entonces, cada noche el viento traía consigo el sonido de huesos golpeando entre sí, y que el silbido se oía más cerca cuando alguien moría de manera repentina. Los investigadores nunca encontraron una explicación. Solo quedó el eco del sonido, grabado en la cinta original. Un silbido nítido y sostenido, seguido por un susurro tan bajo que apenas podía distinguirse, pero que, al amplificarlo, reveló una frase inconfundible. El costal nunca se llena. Aquellas palabras sellaron el misterio. Algunos dicen que fue un error de audio. Otros, que fue la voz misma del Silbón anunciando que su condena continúa. Y desde esa noche, los llaneros y los curiosos ya no buscan al espectro. Solo escuchan, porque en los llanos del siglo XXI, aun cuando todo calla, el viento sigue repitiendo su nota mortal. El Silbón no es solo una historia que se cuenta para asustar niños o advertir a los borrachos. Es una herida abierta en el alma del llano, un eco de culpa y castigo que ha sobrevivido a guerras, fronteras y siglos. Su silbido sigue recorriendo los campos, las carreteras y las ciudades, recordando a todos que el mal puede nacer en lo más cotidiano: el orgullo, la ira, la desobediencia. Los estudiosos del folclore coinciden en que su origen, aunque profundamente local, simboliza algo universal: la consecuencia del pecado y la imposibilidad del perdón. El hijo que mató a su padre no solo fue castigado con el dolor eterno, sino con la condena de llevar sobre sus hombros los huesos de su culpa. Cada hueso en su saco es un alma perdida, un recordatorio de que los pecados del hombre pesan más que la carne misma. A lo largo de más de 170 años, el Silbón ha cambiado de forma, de territorio y de tiempo. Ha sido el fantasma del llano, el demonio de los caminos, la sombra de los borrachos, el eco de las grabaciones, en esta era moderna, el símbolo del miedo que aún late en el corazón humano. Porque el Silbón no solo habita el viento, vive en el remordimiento, en la conciencia culpable que todos, en algún momento, tratamos de silenciar. Los ancianos del Apure aún dicen que, si escuchas el silbido lejos, puedes estar tranquilo. Pero si lo oyes cerca, justo detrás de ti, ya es demasiado tarde. No hay oración ni tecnología que pueda salvarte. Y, sin embargo, algunos aseguran que existe una forma de apaciguarlo: dejar una botella de aguardiente en el suelo, mirar al horizonte y decir con voz firme: Silbón del llano, carga tus huesos y sigue tu camino. Aquí no hay culpa, aquí no hay miedo. Entonces, si el viento se aquieta y el aire vuelve a templarse,
es señal de que ha aceptado el trato por esa noche. Porque la maldición del Silbón no termina. Camina, observa y espera. Espera a que alguien, en una noche de ira o de exceso, repita el mismo error que lo condenó hace más de un siglo. Cuando el viento del llano silba, los perros ladran sin razón y el silencio pesa como plomo. Recuerda esta advertencia. El Silbón no busca justicia, busca compañía. Y mientras haya hombres que pequen, beberán, mientan y maten, el Silbón jamás dejará de caminar. ¿Y tú, le has visto?